Vamos a considerar con la ayuda de nuestro Dios esta carta del apóstol Juan, su primera carta. Esta carta se escribe aproximadamente entre el año 92 al año 100 de nuestra era. Hay quien considera que inclusive esta carta se pudo haber escrito después del Apocalipsis. Algunos consideran que fue antes del Apocalipsis. Pero consideramos que siendo palabra de Dios no es relevante si fue antes o después. Vamos a introducirnos entonces con este primer versículo del capítulo 1 de la primera de Juan, versículo 1. Dice: en el nombre del Señor Jesús, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Juan presenta a Dios en esta carta como la vida, pero también presenta a Dios como amor. Dios es amor, y también presenta a Dios como la luz. Y vamos a enfocarnos de qué manera Juan expone a nuestro Señor Jesucristo de esas tres formas. Primeramente, como la vida, dice que Él es el verbo de vida. Lo que hemos mirado, la versión 60 usa una palabra que es lo que hemos contemplado. Sigue diciendo el texto: y palparon vuestras manos. Ellos literalmente tuvieron la oportunidad de palparlo, tocante al verbo de vida. El verbo de vida, haciendo referencia a él como el verbo y como el que es la vida y el que da vida, lo encontramos también en el Evangelio, según Juan capítulo 1, cuando dice la escritura: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y bueno, continuando leyendo el versículo 2 de ese Evangelio de Juan, vemos que no solamente Él es el verbo de vida, sino que Él es el que ha dado vida a todas las cosas. Pues el versículo 2 y 3 del Evangelio según Juan dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Versículo 4 dice también: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida. Jesucristo es la vida. Él como el verbo por el cual fueron hechas todas las cosas. De esa forma también lo presenta Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, o el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Él es la vida. Y Él es el que dio vida a todas las cosas, pues Él es el verbo, Él es la palabra de vida. Hemos dicho que la Biblia no es solamente tinta en papel, no, por supuesto que no, es palabra viva. Por eso en Hebreos 4:12 dice: la palabra
es como espada de dos filos que alcanza hasta penetrar el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, discierne y los pensamientos del corazón. Hablando de ese verbo, de esa palabra, porque verbo también es visto en la escritura como palabra. Y bueno, dice el Salmo 33 en el versículo 6: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Él junta como en un montón las aguas de la mar, él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra, teman de él todos los habitadores del mundo, porque él dijo, ahí está la palabra, él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y si nos remitimos allá al Génesis 1, en realidad quien hizo todas las cosas es la palabra, pues Él dijo y fue hecho. Él es el verbo de vida. Bendito el nombre de Jesucristo. Hay una escritura muy interesante respecto a la sabiduría. Sabemos que Pablo en su carta a los Corintios menciona a Jesús, menciona a la sabiduría o a Cristo como uno mismo. El Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Por eso en Proverbios capítulo 8 encontramos a esa sabiduría y que dice en el versículo, se introduce como la sabiduría que clama y da su voz la inteligencia. Y en el versículo 22 dice, el Señor me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el primado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar en su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Dice el texto, con él estaba yo ordenándolo todo. Y no habla de una segunda persona, no, por supuesto que no. No habla de un segundo Dios, tampoco, sino que habla del verbo, la sabiduría, del cual dice Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Vemos entonces que Juan presenta a Jesús como la vida. Y bueno, el texto de Juan 14:6 dice que Jesús respondió diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También encontramos en Juan 11:25 que dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una de las cosas que nos llama la atención en esta revelación de Dios como la vida es lo que dice Juan en su primera carta, volviendo a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Quiere decir que esta vida eterna la obtenemos en Jesús. La vida eterna no es una dimensión como alguien pudiera creer o como alguien trataría de explicar. No, la vida eterna es Jesucristo mismo. Es importante que si queremos enseñar acerca de la vida eterna, presentemos a Jesucristo
como la vida, pues Él es la vida eterna. Vemos también que Juan presenta a Jesús como la luz. Volviendo allí al capítulo 1, dice el versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Él es luz, no hay en Él ningunas tinieblas. Y bueno, Jesús es presentado, Él mismo dijo en el Evangelio según Juan capítulo 8 versículo 12, Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Están muy relacionadas, por cierto, la luz y la vida, porque es el mismo. Ahora Jesús, Él dice: yo soy la luz del mundo. Aquí en la primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz. Entonces Jesús indudablemente es Dios, porque Él es la luz. La palabra comunión viene de la palabra griega koinonia, que significa algo más, la intimidad que podemos tener en este caso con Dios. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Y cuando menciona esta palabra verdaderamente, es que la gente suele decir de manera fácil y de manera superficial que Dios está con ellos. Ellos dicen: Dios está conmigo, Dios está conmigo desde que me levanto hasta que anochece y yo estoy con Él. Pero ¿será cierto esto? En realidad no puede ser así, porque el versículo 6 dice: si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, tinieblas es un simbolismo del pecado. Si andamos en tinieblas, mentimos. Entonces cualquier persona que dice: Dios está conmigo y yo estoy con Dios, pero si en realidad vive una vida de tinieblas, vive una vida de pecado, es que miente, es mentira, no hay comunión con Dios. Con la condición de que tengamos comunión entre nosotros, entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante resaltar esta parte, porque es lo mismo que el Señor Jesús habló diciendo: si no perdonareis a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Allí está: si nosotros no perdonamos, tampoco Él nos perdonará. Y en estas palabras que están escritas aquí, en este versículo 7, dice que si nosotros tenemos comunión entre nosotros, entre nuestros hermanos, y para tener comunión debemos de perdonarnos, debemos amarnos, entonces Jesucristo nos puede perdonar. Pero si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos, entonces no es cierto que hay comunión con nuestro Dios. No es cierto que podemos tener comunión con Jesucristo. Entonces dice el versículo 8: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Es importante resaltar esto: si nosotros dijéremos que no tenemos pecado. El mismo Juan expone dos cosas muy importantes. Por una parte, si dijéremos que no tenemos pecado, es mentira, nos engañamos, porque está escrito que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Pero por otra parte,
Juan dice en el capítulo 3, versículo 9, cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado. Esto para algunos pudiera parecer una contradicción, pero no hay ninguna contradicción, ya que una cosa es tener pecado y otra cosa es practicar el pecado. La verdad que cuando vivíamos en el mundo practicábamos el pecado desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. De esa misma manera podemos entender que una cosa es practicar el pecado y otra cosa es tener pecado cuando faltamos como hombres, ya sea en pensamiento o en omisión, es decir, omitiendo algo que deberíamos hacer. Sin embargo, para poder tener comunión con Dios, la respuesta está en lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De esta manera es como presenta Juan a Dios como la luz. Y bien, también Juan presenta a nuestro Dios en esta carta como el amor. Dios es amor. Y bueno, en ese amor nos explica acerca de cómo funciona ese amor de Dios. Cuando dice en el capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados, asegurados delante de Él. En esto se conoce realmente el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Encontramos una definición del amor de Dios en el capítulo 5, cómo demostrar el amor a Dios. Dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, ¿y qué hacemos? Y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Bien, de esta manera presenta Juan el apóstol a nuestro Dios como la vida, como la luz y como amor. Dios es amor. También en esta carta, en el capítulo 3, hace resaltar cómo el amor de Dios se manifestó para que seamos llamados hijos de Dios. La gente dice, todos somos hijos de Dios, pero no es eso lo que dice la Biblia. El mismo Señor Jesús allá, solamente cito en Juan 8:44, le dijo a aquellos religiosos, a aquellos fariseos, vosotros de vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Sin duda, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, pues el capítulo 3, versículo 10 de esta primera carta de Juan nos dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y ¿quién más? Los hijos del diablo. Ahí está, habla claramente de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los hijos se parecen a su padre. Por eso el capítulo 2, versículo 29 de esta primera de Juan dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Dios, es hijo de Dios. Vemos también, ¿verdad?, que en esta carta Juan habla de la apostasía y del anticristo. En referencia a eso nos dice
que es el último tiempo, en el capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Es importante notar que el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ellos no mencionaron una fecha para el fin o para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, ellos vivieron sus días como si fueran los últimos días. Juan habla a los hermanos de lo que habían oído, y es que en realidad Pablo en el capítulo 2 de la segunda carta menciona de un anticristo que había de venir y levantarse contra todo lo que se llama Dios o que se adora, asentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Tengamos cuidado con esto, porque Juan el apóstol menciona que podemos discernir esto si tenemos la unción del Santo, cuando dice en el capítulo 2, verso 20, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa unción nos ayuda a discernir y a conocer todas las cosas. Hay quien aplica de estos anticristos a los gnósticos, pero la verdad es que aquí dice la Escritura que es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Recordemos que Cristo significa ungido, el Mesías. Bien, en su segunda carta, el apóstol Juan habla de tener cuidado con los engañadores. Versículo 7, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, niegan la deidad de Jesucristo, la divinidad de nuestro Señor. Y este que niega que Jesucristo ha venido en carne, este tal el engañador es y el anticristo. Por lo cual Juan tiene cuidado de advertir, en este caso a la señora elegida y a sus hijos. Les dice, si alguno, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. En la tercera carta del apóstol Juan, que es escrita al muy amado Gallo, el cual él dice, yo amo en verdad, el apóstol Juan previene de otro extremo, de aquellos, ¿verdad?, que ni siquiera reciben a los hermanos. Está bien que no reciba a aquellos que no traen la doctrina del Señor Jesucristo, a los cuales ni les digáis bienvenido, pero en esta tercera de Juan, él nos advierte sobre un hombre llamado Diótrefes, que dice en el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace, parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y prohíbe a los que quieren recibir, y los echa de la iglesia. Amados, amado, le dice al hermano, al muy amado Gallo, amado, no sigáis lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Damos gracias a Dios por este tesoro de la palabra de Dios, sobre todo estas cartas de la primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, que tienen un mensaje a la familia de Dios. Pues notemos que particularmente Juan se refiere a los hermanos como hijitos, y Juan mismo también hace referencia a esa familia. A algunos los llama padres, a otros los llaman mancebos, que habían vencido al maligno, por cierto, porque la palabra de Dios estaba en ellos, y eso los hacía fuertes. Pero también habla de unos hijitos
inmaduros que aún necesitaban crecer y madurar. Les deseo que podamos crecer en el conocimiento de Dios para la gloria y honra de su nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde, esperando que esto sea para edificación y que la palabra del Dios nuestro corra y sea glorificada.